sirve, porque resulta ser que ignoramos, pero también resulta ser que cada uno de nosotros vive para cumplir una función, para realizar una labor, para producir algo en el universo. No hay nada en ningún nivel, en ningún reino, en ninguna dimensión que no produzca algo. Y esa producción, que es creativa y que es creadora, es lo que nos une a la energía. Y la energía demuestra que es primaria a la materia. Y entonces aquí estamos más cerca de Dios. Es decir, podemos lograr la autoliberación, aparte de la autocognición y del autoconocimiento, a través de la energía creadora de Dios, que es lo que nos une en el todo. Si es así, entonces es Dios, dijéramos fundamentalmente, triuno. Y es así. Es decir, es una manifestación triple. Desde el punto de vista de energía, Él es 4. Porque la verdadera unidad de Dios es Yod-He, Bau-He, o Jehová. Es decir, el divino Elohim, macho o hembra unido, que produce lo que se conoce como Dios y diosa. Entonces, existen 3 tipos de energía, que es la energía positiva, la energía negativa y la energía neutra. Es decir, el santo afirmar, el santo negar, el santo reconciliar, que se conoce como la sagrada ley del Triamasicamno, en lenguaje antiguo. Y esto pertenece a los misterios de la ciencia pura. Estas palabras antiguas que pertenecen a la lengua, dijéramos, interna, o al orto purísimo de la divina lengua, antes que se cayera en la degradación de la Gran Babilonia, etc., nos conectan con las 3 fuerzas primarias del universo, que son energía pura porque ellas se cristalizan a través de lo que se conoce como el teomermálogo, que es el rayo creador unificante de esas 3 energías de Dios para crear. Entonces, la creación de Dios, bajo su voluntad e inmanencia, es posible por el verbo. Y ese verbo lleva en la simiente el contenido espiritual y en prototipo de sello de todo lo que ha sido, ahí será, y necesita energía, necesita vibración, pero también necesita una matriz que la pueda concebir. Entonces aquí vemos la manifestación de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Y esto es algo interesante porque se afirma la energía. Entonces el Cristo como energía, el Cristo como Padre, el Cristo como Hijo en energía, porque debe entenderse, como Dios en sí es Espíritu Santo, Él envió al Hijo como amor para realizar el pacto de liberador, salvador. Entonces Él contiene el Padre y así Él lo dijo, pero también contiene el Espíritu Santo. Y esto es algo maravilloso. Por eso Él devela el gran secreto del gran arcano Nicodemo, cuando le dice, debes nacer de nuevo, a través del agua y del espíritu o del fuego. Y lo confirma en las bodas de Canaán. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, según su propia palabra, es una boda. Es amor puro. Y esto es algo maravilloso porque el amor es el medio donde el contenido creador de la energía se hace manifiesta. Por eso el amor es el leitmotiv de toda ley. Y por eso es totalmente liberador, porque contiene la energía. Entonces, esta energía, que es triple, repito, al unirse, produce una creación, pero esa creación ya es la tetrada, es decir, es el Yod-He o es el misterio 4. ¿Por qué? Porque es la unidad del 3. Quien comprenda esto, que aparentemente es muy difícil de comprenderlo por el estado en que se encuentra nuestra conciencia, comprenderá también que la respuesta a quién soy se relaciona
en sí con el todo. Por eso es el propósito de la vida. Porque, repito, aquel que sabe quién es, sabe a quién le sirve. Porque, repito, cada quien nace y no hay nadie, excepto a esta regla y a esta ley, de que no produzca algo creativamente. Todo lo que está bajo la luz del sol, que vive por la luz del sol, por voluntad de Dios, tiene que producir. Quien no produce es cortado y echado al fuego. Eso no existe prácticamente. Ahora bien, ¿se produce en la luz o se produce en la sombra? ¿Se produce en la luz o en las tinieblas? ¿Se produce en el día o se produce en la noche? ¿Se produce dicha o se produce desdicha? Porque el Cristo dijo que fuéramos calientes o fríos, pero no tibios, porque al tibio lo vomitaré de mi boca. Entonces, estas palabras son extraordinarias del Cristo porque nos hacen comprender en un nivel más profundo, dijéramos metafóricamente, de que debemos en sí producir, crear. ¿Por qué? Porque como en el fondo somos hechos a su imagen y semejanza, como quiera que sea, ya sea como caído, ya sea como naturaleza. Cuando digo caído estoy hablando de las leyes terribles físico-químicas, pues. O cuando se expresa el dinamismo revelador del ser a la luz, entonces algo se le produce como tributo al logo. Entonces esa creación es, dijéramos, inherente a la vida. Y quien no haga una producción, entonces no vive. Ese es el conocimiento. Ahora bien, ¿por qué este planteamiento de quien sabe o aquel que sabe quién es, también sabe a quién le sirve? Y esto es algo importante. ¿Por qué? Porque aquí viene la parábola del Cristo. Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Que es semejante a la escena evangélica cuando Herodes pide y ordena al guardia que decapite, al verdugo que decapite a Juan, en demanda y en cumplimiento de la palabra de él mismo como tetrarca, a Salomé. Es decir, que Juan el Bautista le deja al mundo lo que es del mundo. Y esto es algo maravilloso y de mucha profundidad, porque simboliza la muerte del yo, la muerte del ego, que es la más purísima y perfecta enseñanza de Juan el Bautista, que también es un logo, que también es un Cristo viviente, pero no salvador. Y esto es algo que está debidamente estudiado. Y que Él es la reencarnación, que también está debidamente estudiado y dicho por Él mismo, Jesús es el Cristo en los Evangelios, especialmente en Marcos, de que Juan el Bautista es el espíritu de Elías, el profeta del Altísimo. Entonces, tenemos que dar al César lo que es del César. Y tenemos que dar a Dios, nuestro Padre, lo que es de Dios. Entonces, a Dios, nuestro Padre, se le debe amar y se le debe obedecer. ¿Quién es hombre? Hombre es aquel que hace la voluntad de su Padre, así en los cielos como en la tierra, o en la tierra como en los cielos. Pero aquel que hace su voluntad personal, la del yo, no es un hombre, no, es una persona, sí. ¿Es un animal intelectual? Sí. ¿Es un homúnculo racional muy brillante? Sí. ¿Es un hijo de la tierra? Sí. Pero eso es todo. No es un hombre verdadero, no es un humano. ¿Por qué? Porque un humano, como cristalizó el alma, como sabe quién es, como sabe quién le sirve, porque hizo el trabajo para lograrlo, porque se liberó hasta cierto porcentaje y es responsable de sí mismo, entonces él conoce que sí conoce y también conoce lo que no conoce. Entonces, llegado a ese nivel de sabiduría, él respondió: ¿quién soy? Y como tal,
sabe cuál es su nombre y como tal sabe cuál es su linaje en la luz, en el sol. Por eso es que Mateo habla de una genealogía. Y por eso es que en la antigüedad, generalmente en los países orientales, en el Japón como ejemplo, se presentaban, era a través del linaje. Soy fulano de tal, hijo de Mengano, descendiente de Sutano, de Perencejo, etc. Eso es algo extraordinario, eso no era por el ego del orgullo, simplemente no. Ahora bien, debemos responder, es nuestro propósito, esa inquietud. Es decir, lo que está detrás de la inquietud como pulsación es ¿quién soy? Vamos rápidamente, Waldo, a un descanso musical para que demos la segunda cobertura a nuestra edición 241 de Superando Nuestros Límites. Comprenderemos, profundizando allí, en esta etapa, en este estadio del programa, de que vale la pena vivir en la rectitud o en la direccionalidad real y natural de nuestra vida, que es el propósito de saber quiénes somos. La mayoría de nosotros muere ignorando quién es. Muy difícilmente en este planeta se consiguen personas que saben quiénes son, porque nuestro nombre, nuestra herencia, dijéramos familiar, nuestra nombradía, nuestros apellidos, nuestra ancestralidad y linaje, no demuestra quiénes somos, porque ese es el aspecto externo de la vida. El asunto de quién es, quién soy, quiénes somos, es un asunto netamente interno. Es psíquico, espiritual, psicológico. No es personal. Personal es nuestro nombre. Pero en sí, con todo su desarrollo, con todos sus títulos, con todos sus estudios, con todas sus riquezas, etc. Sí, pero eso no es quién soy. Quién soy es interno. Y ese es el propósito de la vida, precisamente. Quien devela esa pregunta, repito, se convierte realmente a posteriores en un elegido, en un ungido, en un hijo amado de Dios, en un liberador y en Dios mismo. Porque así es posible. Ahora bien, quien sabe quién es, sabe a quién le sirve. Y esto viene a caso por lo siguiente. Me disculpa la audiencia, dijéramos, porque voy a leer, pero también estoy grabando y estoy hablando en el dial, la epístola de Juan, su primera, en su capítulo 2, pero no leo bien por la cuestión de los lentes. Dice, verso 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí está develando Juan en su epístola, que la hemos estudiado varias veces, en su contenido, la clave o la clavícula o la gnosis de lo que estamos develando. Es decir, como exhortación, como planteamiento a vosotros para que lo consideren como audiencia. Es decir, quien sabe quién es, sabe a quién le sirve. Y por eso sabe quién es. Porque nosotros no sabemos quiénes somos,
porque ignoramos a quién le servimos y carecemos de todo entendimiento por la inconsciencia en que nos encontramos. Y sin embargo, cuando alguien nos dice, y esto es como agravante, de que le servimos a tal cosa, nos molestamos, nos engreímos y nos ofendemos. Entonces Juan en esta epístola dice